30 de diciembre de 2008, a las afueras de Atlanta, Georgia, DeAndre Way, también conocido como Soulja Boy, estaba reunido con amigos, celebrando su segundo álbum. Al principio, todo se sentía fácil y tranquilo. Entonces, la puerta principal se abrió de golpe y hombres enmascarados entraron con armas, cambiando el curso de su vida para siempre. Aquí están 5 veces que wannabe gangsters se metieron con las pandillas incorrectas. ...4 de septiembre de 2012, en Englewood, Chicago, Joseph Coleman, conocido en las calles como Lil Jojo, saltó a la parte trasera de la bicicleta de un amigo, rodando por las calles 69 y Princeton. Horas antes, había estado en línea causando problemas. Ahora las cosas estaban a punto de ponerse realmente mal. Solo era un chico de 18 años, abatido en una disputa que se desbordó mucho más allá de la música. Mucho antes de la disputa, Joseph Coleman nació en Chicago el 6 de abril de 1994, hijo de su madre, Robin Wilson. El nombre de su padre nunca se hizo público, pero lo que sí se sabe es que fue enviado a prisión por 13 años por un cargo de intento de asesinato, dejando a Robin para criar a Joseph prácticamente sola. La familia vivía cerca de la Avenida 69 y Parnell, en lo profundo de Englewood, un barrio donde se dice que las pandillas daban forma a la vida diaria. No fue una sorpresa que se sintiera atraído por los Gangster Disciples, específicamente por la facción Brick Squad, lo que lo puso en el lado opuesto de los Black Disciples. Durante décadas, esos dos grupos habían estado enfrascados en una guerra violenta a lo largo del lado sur de Chicago. Y sin embargo, Jojo no solo heredó esa rivalidad, sino que la avivó activamente. En 2012, el drill de Chicago estaba explotando en la escena musical nacional. Chief Keef y su equipo, 300, estaban alineados con los Black Disciples, y sus crudas letras sobre la vida callejera los convirtieron en la cara del drill. Jojo, un rapero emergente, quería el mismo foco de atención. Pero en lugar de esperar su propio camino, decidió ir directo contra el nombre más grande de la ciudad. Ese verano, Jojo lanzó 3 Junna K, una canción donde abiertamente se declaraba un Black Disciple Killer, asesino de Black Disciples. Esta canción no fue solo un diss track, fue una sentencia de muerte, y en Chicago llamarse BDK no era solo bravuconería de rap. Era un desafío directo a toda una pandilla conocida por su violencia despiadada. Jojo incluso fue más allá, mofándose de Chief Keef, Lil Reese y Lil Durk, burlándose de sus afiliaciones con los Black Disciples. Ahora bien, aunque Keef mismo no era un cabecilla en su política, su creciente carrera musical lo puso en el centro del foco de atención. De repente, lo que había sido una rivalidad callejera entre los BDs y los Hidis se estaba derramando a la vista pública. Jojo no solo iba tras O-Block, desafió a otros grupos de BD como Lambron, 600, e incluso a la alianza más grande que se hacía llamar 300. En su mente, todo esto era parte de hacerse un nombre. Lo que calculó mal fue cuán en serio se tomaron sus rivales esas palabras. En redes sociales, Jojo se duplicó. Presumía armas ante la cámara, publicaba videos con su equipo gritando BDK y etiquetaba a los raperos rivales directamente. Para sus fans, parecía un adolescente intrépido enfrentándose a gigantes. Mientras tanto, los Black Disciples no lo vieron como un rap, lo vieron como una guerra. Septiembre de 2012, la tensión alcanzó un punto de quiebre. Esa noche, Jojo iba en la bicicleta de un amigo por su vecindario cuando un coche se detuvo a su lado. Testigos dijeron que se escucharon disparos, alcanzándolo varias veces. Se desplomó en la calle, desangrándose. Para cuando llegaron los paramédicos, era demasiado tarde.
el aspirante a rapero que intentó subirse a la ola de la cultura de pandillas se había ido. Who do you think is responsible for your son's death? Chief Keef. Himself pulled the trigger? I don't believe himself pulled the trigger. I believe he paid somebody to do it. A las pocas horas, la especulación explotó en línea. Muchos señalaron al campamento de Chief Keef, dada la intensidad de los insultos de Jojo. Lo que lo empeoró fue la reacción de Chief Keef, quien se rió de la muerte de Jojo en Twitter, escribiendo "es triste porque", seguido de emojis de risa. Lil Reese también se burló de él, alimentando aún más la creencia de que las burlas de Jojo finalmente lo habían alcanzado. La policía investigó más tarde los lazos entre la muerte de Jojo y la guerra de pandillas entre los GDs y los BDs, pero nadie fue condenado. En el ciclo interminable de represalias de Chicago, su asesinato fue solo otra marca en el marcador. Tras su muerte, su familia insistió en que Jojo era más que un simple rapero callejero, que tenía sueños y talentos que iban más allá del drama pandillero. Y en muchos sentidos, tenían razón. Pero en el despiadado mundo del drill de Chicago, el intento de Jojo de jugar a ser gángster tuvo consecuencias de las que no pudo escapar. Al final, a Lil Jojo no lo mataron por ser el gángster más duro de Chicago. Lo mataron porque pretendió serlo contra el equipo equivocado, y en una ciudad donde los rencores pandilleros son profundos. Ese fue un juego que no pudo ganar. Bro, so you telling me and everybody else on this month that you shot Nipsey Hussle? I shot Nipsey Hussle. Gas to McWinnie. I shot Nipsey Hussle. Come get me. I shot him. We told you. You laughing at him. Stop laughing at They him. already didn't tell him to stop. Bro. Okay. All right, stop. Crib, hold on. Bro, Cut told you to stop. Hold Tell on. him. Shut your He told you. El 7 de marzo de 2024, la policía allanó una casa en Lakewood con el equipo SWAT. Cuando el polvo se asentó, salieron con GBO Gastón esposado. Los cargos eran graves: robo a mano armada, secuestro y más. Pero honestamente, ese allanamiento fue solo la ley poniéndose al día. Mucho antes de que los policías intervinieran, Gastón había estado jugando un juego peligroso, actuando como el chico malo en línea, echando pleito a pandillas reales y metiéndose en círculos que no lo veían como uno de los suyos. Su verdadero nombre es Gaston McWinnie, y no creció donde comienzan la mayoría de las historias de pandillas. Era de Lakewood. Su madre enseñaba estudios sociales en la preparatoria local, su padrastro era un veterano que creía en la disciplina, y su padre biológico vivía en Watts, donde las pandillas realmente tienen un control profundo. Así que, aunque tenía lazos con barrios más rudos a través de su padre, la infancia de Gastón fue estable. Jugaba baloncesto, tenía cenas familiares e incluso recibía mucho apoyo en casa. Pero cuando fue adolescente, se alejó de todo eso, atraído por la imagen callejera que veía en Instagram y en el rap. Gastón estaba persiguiendo una imagen de gángster que nunca tuvo, así que pasó de hacer videos de Minecraft en YouTube bajo el nombre de Sui a rebautizarse como GBO Gastón, la abreviatura de Get Back Official, Venganza Oficial, un equipo que ni siquiera existía. Él mismo inventó el nombre, vagamente conectado con Hater Avenue entre Damo y Candlewood. Para él, no se trataba de historia o respaldo callejero real, solo quería parecer que pertenecía a ese mundo. Así que se metió de lleno en Instagram Live, tirando mierda a pandillas, buleando a rivales e incluso mofándose de los muertos, y ahí es donde comenzó a cruzar líneas serias. You see the time and all that, 7:40 on a dead homie. You see the piss, finna throw piss on a dead homie's cut, look. Piss on cut. Uno de sus peores movimientos fue ir tras la memoria de Nipsey Hussle. En 2022, Gaston publicó videos de las cosas que hizo en la tumba de Nipsey y fotos. Para mucha gente, especialmente los Rolling Sextas Crips, eso no fue solo irrespetuoso, fue imperdonable. Nipsey era una figura de la comunidad, e irrespetarlo significaba faltarle al respeto a todo un legado. You see me the walking, right? Look.
Who am I? I can't walk because got shot. Shot is all his day homie. Look, cars put up. I'm not even scared. Look around. You see any bagels? You see how they never outside? These niggas about to walk with a walker in their head. Look. Pero Gastón no se detuvo con Nipsey. Tiró a equipos de Long Beach, Compton y Watts, yendo tras nombres como los East Side Black Bandits, mofándose de sus muertos e incluso buleando a un tipo en silla de ruedas ante la cámara. Apuntó a los Bounty Hunters, los Grape Streets y otros grupos con reputaciones reales. Quemaba playeras de miembros caídos, escupía sobre ellas en vivo y etiquetaba a rivales por nombre. En línea, no solo se limitó a las pandillas, apuntó a figuras públicas como Adam 22 de No Jumper y Wack 100, incluso presentándose en sus oficinas para orinar en el umbral de la puerta por Cloud. Su principal disputa, sin embargo, fue con Block Boy de Mapu en Compton. Las cosas se pusieron serias cuando Block Boy recibió un disparo en Lakewood y Gastón se puso en vivo después, riéndose con asociados como ABZ de Brick Boys y Treyway de Hoovers. Presumió de ser parte de ello. Incluso admitió en una transmisión que él mismo disparó, aunque falló. Para él, era contenido. Para todos los demás, era ir demasiado lejos. El problema era que Gastón pensaba que las alianzas lo protegerían. Intentó vincularse con los Hoovers porque tampoco se llevaban bien con Block Boy, y se apoyó en subgrupos del norte de Long Beach como los Brick Boys. Pero los Brick Boys realmente no estaban con él, así que un día lo engañaron para que se subiera a un coche como si fueran amigos. Luego se pusieron en su contra. Apenas escapó de lo que más tarde llamó una trampa, pero demostró que nunca estuvo a salvo, ni siquiera con personas que creía que eran aliados. En otra ocasión, los Crips lo atraparon en público y lo presionaron ante la cámara. El video se volvió viral, demostrando una vez más que era solo un wannabe. Be on side G, throw a G on it. Somehow we're the same. McQueen, Montclair on me badly. On a fly in this city, Lakewood and all that. I'm a crip. Empeoró las cosas al cambiar de bando constantemente, afirmando ser Blood algunos días y otros días era Crip, o estaba vinculado a otros grupos, lo que lo hacía parecer falso, y ambos lados dejaron de respetarlo. Mientras tanto, comenzaron a acumularse rumores sobre su vida personal, acusaciones sobre su involucramiento con chicas menores de edad, historias sobre su estancia en una sala psiquiátrica y gente en línea señalándolo como un fraude. Además de eso, su historial legal se extendía por años con cargos de robo con allanamiento, falsificación, robo de autos, drogas y robo a mano armada. Ahora, en lugar de convertirse en un rapero temido que reclamaba cuadras y se burlaba de enemigos, construyó una lista de personas que querían ajustarle cuentas. Para 2024, las calles ya no eran su único problema. La ley tenía una larga lista de cargos esperándolo, y ese allanamiento en Lakewood lo llevó a un punto crítico. Pero mirando su historia, no se trataba solo de crimen. Se trataba de alguien que intentó jugar a ser gángster sin las raíces o el respaldo, pensando que el internet lo protegería. En cambio, solo lo hizo más fácil de encontrar. A-Rap passed me the pistol. Bam, I look through the door. I see like 3 running through the crib. All black, mask on, running through the crib. 30 de diciembre de 2008, en Atlanta, Georgia, a las afueras de la ciudad, DeAndre Way estaba con amigos, conmemorando el lanzamiento de su segundo álbum. Sin embargo, un grupo de hombres irrumpió por la puerta, soltando disparos y cambiando la escena de la peor manera imaginable. Los intrusos no eran ladrones al azar, vinieron con una intención. Gritaron que todos se tiraran al suelo, apuntando armas y exigiendo dinero, joyas y teléfonos, dejando claro que venían por algo más que un susto. Uno portaba una escopeta, otro blandía una pistola, y presionaron a los invitados contra el suelo. Soulja Boy se escabulló, encontró un arma que tenía escondida y regresó disparando. Walk up to this, take his mask off his head, looked at it, saw who it was. I'm like, damn. Shot his ass again. Bow. He screaming.
Según su propio relato, un hombre fue alcanzado varias veces antes de que los demás huyeran. Para muchos, era impactante imaginar al adolescente detrás de Crank That en un tiroteo dentro de su propia sala. Sin embargo, el allanamiento no ocurrió de forma aislada. Estaba ligado a cómo Soulja Boy se había estado presentando desde que se disparó a la fama un año antes. DeAndre creció en Batesville, Mississippi, un pueblo pequeño sin el tipo de estructura de pandillas que se encuentra en ciudades más grandes. Crank That se convirtió en un éxito viral en 2007, difundiéndose a través de MySpace y YouTube, convirtiéndolo en uno de los primeros raperos en montar la fama de Internet directamente a las listas de éxitos. De la noche a la mañana, fue rico y ampliamente reconocido. Ese éxito también trajo nuevas expectativas. En el rap, la imagen importa. Para algunos oyentes, Soulja Boy era demasiado juguetón, demasiado limpio. No estaba lo suficientemente conectado con las historias más duras que daban peso a la música de otros artistas. Todos esos comentarios lo hicieron intentar cambiar de marcha. Comenzó construyendo SODMG, la abreviatura de Stacks on Deck Money Gang, presentándolo como un sello y un equipo. El cambio no pasó desapercibido en Atlanta, a donde se mudó después de su explosión. La ciudad tenía grupos Blood y Crip establecidos desde hacía mucho tiempo, junto con otros equipos con lazos profundos con las calles. Los lugareños observaron a un adolescente de Mississippi reclamar pandilla a través de un sello musical y presumir riqueza sin el respaldo de afiliaciones reales. Blood gang, you know what I'm saying? I was in Atlanta, I was running, hooping around. I've been gangbanging since I was 11 years old. I've been fighting my whole life. I've been knocking out since high school. Soulja Boy se inclinó hacia el papel y se portó como alguien listo para la confrontación, publicando fotos con armas y hablando abiertamente de estar armado en casa. Organizaba fiestas, invitaba a multitudes y mostraba el estilo de vida, coches de lujo, cadenas de diamantes y fajos de dinero en efectivo en línea. En entrevistas y canciones, mezclaba líneas sobre armas, pleitos y defensa propia. Ese tipo de visibilidad llamó la atención, no solo de los fans, sino de aquellos que ganaban dinero atacando a personas que flasheaban objetos de valor. Un joven rapero sin lazos fuertes con grupos locales parecía una oportunidad fácil. Los hombres que entraron a su casa esa noche parecían saber a lo que se estaban metiendo. Relatos posteriores sugirieron que podría haber sido avisado por alguien cercano al círculo, señalando que los objetos de valor estaban a la vista y la casa estaba llena. Después, uno de los ladrones incluso apareció en línea, clamando estar involucrado y echándole pleito a Soulja Boy por nombre. Comenzó a aparecer en barrios vinculados a grupos reales, a veces filmando o tomando fotos para mostrar que tenía respeto en las cuadras. Circularon videos de él rodeado de lugareños, presentándose como si perteneciera allí. Pero esos viajes a menudo terminaban con él siendo presionado. You know, be dying. These niggas Usual. you know what I'm saying? Usual troll and I want Soulja Boy to shut the up and stop taunting it. En algunos clips, los hombres cuestionaron su autenticidad, llamándolo un impostor. Sentía que ser visto en esas cuadras era una forma de responder a los críticos que lo llamaban suave. Para otros, solo subrayaba la brecha entre la imagen que proyectaba y la realidad de donde venía. En lugar de asegurar credibilidad, a veces lo dejaba expuesto al ridículo o algo peor. El 25 de marzo de 2022, Juice Keys estaba caminando en su vecindario del Bronx cuando de repente le llegaron disparos. Rivales lo vieron y sonaron las balas, alcanzándolo en la espalda y la parte inferior del cuerpo. Ni siquiera era la primera vez que Juice se rozaba con el peligro. Ya había tenido otro susto antes. Y aunque lo hizo un poco más cauteloso, siguió avanzando con su música. ¿Pero a qué costo? Juice creció en Mott Haven, una de esas partes del Bronx, donde diferentes grupos controlan las calles. Comenzó a rapear a los 18 años cuando intentaba encontrar su voz en la escena drill del Bronx, un estilo construido sobre ritmos pesados y letras sobre la vida callejera. La gente a menudo lo ve como un wannabe, principalmente porque se metió en el drill, actuando como si ya fuera un gran jugador,
a pesar de ser nuevo en esto. Su hermana, conocida como Scotty Tohoti, también se metió, haciendo sus propias canciones y parándose a su lado. Se aseguró de que la gente supiera que eran hermanos, usando esa conexión para obtener más atención. Juice se inclinó rápidamente hacia una imagen de chico malo. Sus canciones y videos estaban llenos de desafíos, signos de pandillas y reclamos de cuadras. Su círculo está ligado a OI, la abreviatura de Original Youngins, un equipo con problemas de larga data contra otros en el Bronx. Canciones como Deadlocks apuntaron directamente a grupos Crip rivales en Mott Haven, causando problemas ya que los grupos más viejos no se toman a la ligera que los recién llegados les falten al respeto. Scotty lo respaldó a su propia manera, a veces tirando a otras raperas, otras veces hypeando las líneas de su hermano, y juntos intentaron presentarse como un frente unido. Las cosas realmente escalaron cuando Juice comenzó a echar pleito a nombres más grandes. Fue tras K-Flock de DOA, cuestionando su reputación en su música y tratando de abrirse espacio desafiando a alguien ya respetado en la escena. También se enfrentó a Shahez de OGES, lanzando canciones como Seizure Boy, que abiertamente se burlaban de él y su equipo. Incluso artistas mainstream como Lil Che no fueron límites. Juice usó entrevistas para explicar los pleitos, señalando cosas como reclamos de cuadras y credibilidad callejera. Scotty a menudo intervenía también, diciendo que las raperas de drill femeninas reciben el mismo tipo de presión, aunque ella no llevaba las cosas tan lejos como Juice. Pero esos movimientos vinieron con riesgos. Equipos como DOA y 41 tienen raíces y respeto, y los constantes insultos de Juice lo convirtieron en un blanco. Actuaba como si nada pudiera tocarlo, publicando regularmente sobre encontrarse con rivales o dando vueltas por sus vecindarios. Para algunos, parecía que estaba intentando demasiado probarse a sí mismo, y eso solo atrajo más atención. Los versos de Scotty también agregaron leña al fuego, ya que comenzó a nombrar lugares y personas, haciendo que pareciera que ambos hermanos estaban enfrentándose a la ciudad juntos. Ese tipo de energía no queda sin respuesta en la escena drill del Bronx. Al insultar nombres directamente y vincularse a rivalidades intensas, Juice se puso en la mira. También tuvo conflictos más pequeños, como una disputa con el manager de D-Hang por presuntamente robar marihuana, que mostraron cuán rápido los problemas menores podían descontrolarse en este ambiente. Eventualmente lo alcanzó. El tiroteo de marzo de 2022 no fue un accidente. Los rivales habían esperado el momento adecuado y lo usaron para dejar un mensaje. Las balas no fueron solo violencia al azar, fueron un mensaje de que sus insultos y desafíos no estaban pasando desapercibidos. Ya había escapado de un intento anterior contra su vida, pero esta vez los disparos impactaron. Aunque sobrevivió, el peligro a su alrededor se volvió imposible de ignorar. En esencia, Juice G seguía siendo un adolescente que usaba la música drill para hacerse un nombre. Él y su hermana se apoyaron en su vínculo familiar y en una imagen ruidosa y confiada para llamar la atención. Pero en el drill del Bronx, las palabras no se quedan solo en la música. Desafiar a grupos más grandes y mofarse de rivales convierte las letras en amenazas de la vida real. Al meterse en ese mundo y tratarlo como un escenario, Juice terminó enfrentándose a la dura realidad de cuán rápido puede volverse físico. He testified that he was a member of this gang, but that he was basically doing it as a publicity stunt to promote his career. En octubre de 2017, un chico con cabello de color arcoíris está parado frente a una cámara, rodeado de hombres con bandanas rojas. Estaban flasheando armas, ondeando dinero en efectivo y haciendo un video que parecía una cinta de reclutamiento de pandillas en lugar de un video musical real. Ahora el chico en el medio es una estrella de la música, Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine. Era un extrabajador de Delhi que descubrió cómo vestirse para el papel y hacer el ruido suficiente para ser notado. Inicialmente, Daniel no creció con una familia pandillera o un legado en las calles. Su padre fue asesinado cuando él era solo un niño y fue criado por su madre en Bushwick, Brooklyn. Tenía solo 13 años cuando su padrastro murió, así que el dinero escaseaba. Luego abandonó la escuela, trabajando en empleos ocasionales para ayudar a su madre. Ese tipo de lucha era real.
pero no era lo mismo que estar atado a los equipos que controlaban los barrios. Vendió algo de marihuana y pequeñas cantidades de heroína aquí y allá, pero no estaba corriendo con un grupo ni asegurando cuadras. Solo era otro adolescente buscando una salida. Para 2014, comenzó a experimentar con la música. Sus primeras canciones no eran rap de gángster en absoluto, eran solo canciones ruidosas y extrañas que tomaban inspiración del anime y la cultura de Internet. Luego, comenzó a exponerse, pero nada de esos inicios sugería que algún día se llamaría a sí mismo la cosa más hot en Nueva York. Ese cambio llegó cuando decidió darle un giro a su imagen. Alrededor de 2017, Daniel se reinventó a sí mismo, y el cabello arcoíris, el tatuaje gigante de 69 en todo su cuerpo, y los grills se convirtieron en su personaje. Ya no solo estaba rapeando, estaba interpretando un papel, y fue diseñado para llamar la atención en la era de las redes sociales. Pero faltaba una pieza. En el rap, especialmente en las escenas drill y callejeras, una imagen solo funciona si la gente cree que está arraigada en la vida real, y ahí es donde entraron los 9 Trey Gangsta Bloods. Tekashi solo se vinculó con ellos, por lo que fue básicamente un acuerdo de negocios. Le dieron un telón de fondo de autenticidad y personas con reputaciones reales para estar a su lado en sus videos. A cambio, él les dio dinero, clout y una plataforma. Más tarde admitió que todo era sobre imagen, ya que ellos lo estaban usando por recursos y él los estaba usando por credibilidad. No era lealtad, era marketing. Al principio, cuando se lanzó Gumo, la fórmula funcionó. El video tenía todos los clichés de gángsteres y el internet se lo comió. Convirtió Instagram en su escenario, publicando fajos de dinero, joyas y constantes burlas. Gritaba Treyway en canciones y entrevistas como un eslogan. Pero no era él quien se movía con autoridad en el fondo. Se unió a broncas en aeropuertos o fuera de clubes, pero eso era por llamar la atención más que por otra cosa. Incluso incidentes más pequeños, como estrangular a un niño que lo filmó sin permiso, mostraron a alguien tratando de actuar duro, pero sin estar fundamentado en la disciplina o estructura de la vida pandillera. Tekashi no solo estaba flasheando el nombre de 9 Trey por cloud, se volvió imprudente con eso. Estaba en línea troleando a raperos como Chief Keef y The Game, iniciando pleitos solo para mantenerse en los titulares. Pero para 2018, el drama salió de Instagram y llegó a las calles. Tekashi pagó $20,000 a Quintea Kudabe Mackenzie, miembro de 9 Trey, para dispararle a Chief Keef fuera del Double Hotel de Manhattan. Nadie fue alcanzado, pero demostró que Tekashi ya no solo estaba jugando juegos en línea, estaba financiando violencia real. Luego vino abril de 2018, cuando Tekashi, Shotty y otros miembros de 9 Trey robaron a un rival que creían que estaba vinculado a Rap-A-Lot Records. Tekashi incluso lo filmó, como si fuera contenido para un video musical, solo que no fue escenificado. Habían cometido un delito grave. Mientras tanto, él se sentó en el coche como vigía mientras su equipo blandía armas. Tekashi intentó cortar lazos con 9 Trey ya que estaba harto y lo estaban desangrando, así que anunció que estaba despidiendo a todo su equipo, incluida su gerencia afiliada a 9 Trey, culpando a la mala gestión financiera. Como todos sabemos, uno no simplemente despide a una pandilla. Su movimiento provocó a gente como Anthony Harv Ellison, quien ya tenía problemas con él porque, en julio, Ellison y Al Jeremiah Nuke Mac habían secuestrado y robado a Tekashi, informándole claramente que no estaba tan seguro como creía. I've been covering the Tekashi 6ix9ine case. Tekashi has finished his testimony, and whether or not he is going to be given leniency with his sentencing remains to be seen. It's a big deal because he's looking at 47 years to life in prison. Tekashi subestimó la realidad del mundo pandillero. En lugar de parecer auténtico, lo convirtió en una responsabilidad y un objetivo. Más tarde ese año, todo el juego se vino abajo ya que Tekashi fue arrestado por cargos de crimen organizado, armas y drogas, enfrentando hasta 47 años de prisión. ¿Pero qué hizo? Se volteó.
y cooperó con las autoridades. En 2019, 6ix9ine subió al estrado y testificó durante 3 días contra su antigua pandilla, revelando la estructura, los pleitos internos y las actividades ilegales de la pandilla. Nombró nombres, describió rituales pandilleros e incluso vinculó a raperos con grupos Blood. Admitió que solo usó a la pandilla para videos musicales, protección y credibilidad, mientras que ellos lo usaron como un cajero automático. Su testimonio fue lo que ayudó a meterlos a la cárcel, pero lo marcó para siempre como un soplón y lo ha convertido en un objetivo dentro de ciertos círculos. Después de su testimonio en la corte, su abogado se quejó de que había estado recibiendo amenazas de muerte y necesitaba ser mantenido a salvo. En marzo de 2023, Tekashi fue agredido en un gimnasio LA Fitness en Lake Worth, Florida, donde 3 hombres lo confrontaron y golpearon, resultando en lesiones que requirieron hospitalización. El incidente fue grabado y ampliamente compartido en línea. Tras el incidente, 6ix9ine abordó el ataque, enfatizando su deseo de vivir una vida normal sin seguridad, lo que contribuyó a su vulnerabilidad durante la agresión. En agosto de 2025, la amiga cercana de Tekashi, Ariela La Langosta Mejía Polanco, murió en su coche. Las investigaciones revelaron que fue un asesinato selectivo, recordando el hecho de que una vez fue secuestrada durante la caída de Nine Trey con Tekashi y testificó contra miembros de Nine Trey, un movimiento peligroso que la puso en su mira. Cuando la actuación se convirtió en crimen en la vida real, no tuvo el estómago para seguir jugando el papel. En cambio, corrió directamente al EPS en Chomsets a Protección Federal cuando las luces se apagaron.